Muy buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a explicar acerca del esquema electrónico, diseño de PCB y código en Arduino del proyecto Hopper, el cual es el prototipo de un robot móvil de seguridad que tiene dos características, las cuales son desplazarse evitando obstáculos y mientras lo hace, detecta e informa cuando se produce o se provoca un incendio. Bien, a modo de introducción, bien sabemos que los robots bomberos ya existen en distintos países. Cabe mencionar, por ejemplo, al Colossus, un robot francés que ayudó a evitar el colapso de la Catedral de Notre Dame en el incendio pasado. También a nivel nacional hemos tenido el desarrollo de una flota de robots de rescate a cargo de alumnos de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, en la que cada robot tenía una tarea distinta en situaciones de emergencia. Otro robot con enfoque social y ecológico es Kipi, el cual fue desarrollado por un maestro llamado Walter Velázquez, quien recorre con este robot las comunidades rurales de difícil acceso en Tayacaja, Huancavelica. Así es como lleva él las clases virtuales tanto en quechua y español, y sabiendo también que estas zonas son pues fuertemente golpeadas por la pobreza y el analfabetismo. Bajo esas premisas es que también surge la idea de Hopper a modo de beneficio de la comunidad yacuchana y el medio ambiente, ¿no? De hecho está orientado a la seguridad. Y bien, vamos a explicar su funcionamiento. En primer lugar, los componentes fundamentales que utilizamos son el Arduino Uno, el sensor de ultrasonido, el sensor de flama y el puente H. Vamos a proceder con la simulación. En un primer momento, cuando se da la simulación, disculpe, ya ok. En un primer momento, cuando se da la simulación, vemos los dos motores moviéndose hacia la misma dirección. De hecho, por ser un plano en 2D, al parecer pareciera que se movieran en direcciones opuestas. Sin embargo, estos motores consideramos que van a estar de forma vertical con respecto al suelo, ¿no? Simulamos que se acerca a un objetivo. Aquí en el terminal virtual nos muestra la distancia con la que a la que detecta, ¿no?, el obstáculo. De acuerdo a la hoja de información del sensor de ultrasonido, detecta entre 2 a 22 centímetros aproximadamente como obstáculo. Por ejemplo, y tenemos 19,76 centímetros y lo detectó como obstáculo. Entonces, ¿qué pasa cuando detecta un obstáculo? Los motores empiezan a girar de forma más lenta, pero para direcciones opuestas. Entonces, de esta manera realiza un giro el robot, ¿no? Bien, esa es la parte del desplazamiento autónomo. En la cuestión del sensor de flama, de la detección de incendio, se da de este modo. En la vida real, el sensor de flama no tiene este pin de test. En este caso hemos utilizado valores lógicos para simular un indicio de incendio, ¿no?, o de flama. En 0 es que no hay indicios y el 1 significa que sí lo hay. Entonces, ¿qué pasa cuando detecta el fuego? Lo que hace es detenerse completamente el robot e informar, ¿no?, básicamente. Bien, voy a deconstruir las bases de los componentes y explicar cada uno, sus conexiones y la programación en Arduino. Bien, una vez en el Proteus, importamos los componentes a utilizar. En este caso ya coloqué los componentes fundamentales. Acá vamos a agregarle al puente H los dos motores correspondientes. En el caso del sensor de ultrasonido y el sensor de flama, tienen ambos un pin de prueba o de test, en los cuales no existen en la vida real. Entonces vamos a intentar enviar señales para poder simular tanto obstáculos como flama. En este caso vamos a utilizar una fuente DC para enviar la señal, y para regular el voltaje que está entrando
vamos a utilizar lo que es un potenciómetro, ¿no? Que nos va a ayudar con la variación de la resistencia. En el caso del sensor de flama vamos a colocar lo que es eh, un valor lógico, un estado lógico. Eh, pues esto va a simular, ¿no? Lo que es el haber o no haber fuego o indicios de fuego, ¿no? Bien, una vez teniendo todo ya correcto, aquí nos va a faltar nada más la terminal virtual para saber los mensajes o las alertas que va a emitir el robot. Bien, ahora voy a proceder a unirlos todos. Si bien se puede conectar de manera directa, llegaría a ser muy engorroso porque son muchos pines y empezarían a confundir los cables. Felizmente Proteus tiene la opción de utilizar los terminales, ¿no? En este caso, por ejemplo, le vamos a poner terminal de input, o sea, de entrada, y terminal de salida por este lado. Básicamente todos los de este lado van a ser terminales de salida, ¿no? Vamos a hacer como ejemplo 4 y de este lado vamos a hacer terminales de entrada igual 4. Bien, vamos a enumerar cada uno de los terminales. 1, 2, 3, 4. Bien, acá vamos a elegir la cadena que ya habíamos escrito anteriormente. Y el 3, 4. Bien, de esta manera es que vamos a unir ahora todo. Bien, posteriormente vamos a proceder a ordenar después de haber conectado todos los componentes con cada uno. Mm, de hecho, en la hoja de información de cada componente mencionan qué pin corresponde a qué pin del Arduino, ya que estos componentes como el sensor de flama, el sensor de ultrasonido y el puente H están justamente manufacturados para este tipo de controladores como el Simulino o el Arduino, disculpa. Bien, voy a proceder a terminar las conexiones y posteriormente hacer la simulación. Bien, una vez conectado cada pin con el correspondiente, eh, vamos a explicar cada componente, cómo funciona y cómo están conectados cada uno de los pines. Además de haber utilizado los terminales de input y output de entrada y salida, hemos utilizado también los de tierra, como este, y los de poder. Bien, podríamos empezar con el sensor de ultrasonido. Tiene 4 pines en la vida real. El pin de test, como ya le había mencionado, no existe, solamente para la simulación. El primer pin es de alimentación, como ya se había mencionado, por eso es que se le corresponde el power. El segundo es de disparo, trigger, y el tercero es de eco. Desde a partir del Arduino se envía la señal de disparo, entonces el pin de eco mediante los receptores aquí va a recibir y enviar nuevamente al Arduino la información. Y el cuarto es de tierra, obviamente. Según la hoja de información del sensor de ultrasonido, trabaja con un voltaje de 3 a 5 voltios, el voltaje de operación. Y el pin de test o test pin se debe hacer mediante un potenciómetro, recomienda en la hoja de información. Eh, ya hemos puesto acá una fuente de alimentación y aquí, como ya le habíamos mencionado anteriormente, una resistencia variable para hacer la prueba. Bien. Eso sería con cuestión al sensor de ultrasonido. Acá como vemos está en señal digital, trigger y eco. Acá el trigger que sale del simulino y el eco que entra, y en el sensor de ultrasonido a la inversa.
Vamos a continuar con el sensor mejor dicho, con el controlador del motor, con el puente H. El puente H está conectado en 4 pines con el Arduino. Vamos a ver. Bien, las conexiones del puente H también son mencionadas en su descripción de la librería, en su hoja de información. Solamente para la simulación se utiliza el OUT1 y el OUT4 y conectamos a los motores. Estos motores van a ser movidos por 6 voltios cada uno. Entonces, el voltaje que va a recibir el puente H va a ser mediante este pin de 12 voltios. Y el otro pin que tenemos de voltaje de alimentación es de 5 para que el controlador funcione. Y tenemos otro pin de este lado que es el tierra. Y por motivos de la hoja de información menciona que el out 2, la salida 2 debe también estar conectada a la tierra. Aquí también menciona qué pines tienen que estar conectados a qué pines del Arduino, a qué pines digitales del Arduino. Es básicamente basado en la hoja de información. Ahora vamos a lo que es el sensor de flama. En el sensor de flama, igual que en el sensor de ultrasonido, vamos a tener una señal de entrada hacia el Arduino, ¿no? Y de salida desde el sensor. Este sensor se parece mucho al sensor de infrarrojo, con la diferencia de que el sensor de infrarrojo pues es bidireccional. Así es, el test pin va a medir la temperatura y la longitud de onda de la luz de la flama. Y según la hoja de información, este pin de test se trabaja mediante un estado lógico, ¿no? Como puede ser el 0 o el 1, ¿no? También tiene 3 pines en la vida real, los cuales son de tierra, de poder y de salida para poder enviar la señal. Como podemos ver, aquí está el Fire, ¿no? La señal de Fire que va a enviar. Y acá reciben el pin número 8. Estos 4 pines, como ya les había mencionado, corresponden al puente H. Este pin nada más corresponde al del sensor de flama. Y estos 2 pines de entrada y salida corresponden al sensor de ultrasonido. Ahora, estos 2 pines, ¿a qué corresponden? Corresponden al terminal virtual. El terminal virtual es agregado aquí para verificar la información que está procesando el Arduino, ¿no? Si es que se realiza el proyecto concretamente, puede ser que este terminal virtual sea mediante Bluetooth conectado al celular, ¿no? Y en el celular le mencione las alertas. Están conectados estos 2 pines y este terminal virtual está designado por el protocolo UART, que va a ser necesario conocer para la programación en Arduino. Bien, una vez realizado el esquema electrónico, vamos a proceder al desarrollo del programa en Arduino. En primer lugar, en la configuración del Void Setup vamos a declarar qué estado tiene cada pin del Arduino, si son entradas o salidas. Antes de todo ello vamos a configurar el inicio del terminal virtual, que corresponde a su protocolo, ¿no? Que es el protocolo UART. Se menciona en la información que he averiguado que se tiene que considerar 9600 baudios por segundo. Eso es por el protocolo, vuelvo a repetir. Una vez hecho eso, vamos a proceder a escribir todos los pines, o a declarar, mejor dicho. Por ejemplo, el 0, el pin 0, que corresponde a lo que es una entrada para el Arduino, ¿no? Entonces vamos a escribir lo que es input y continuamos. Así hasta llegar hasta completar todos los pines que estamos utilizando. Bien, vamos a continuar con el pin número 1, el cual corresponde
a una salida desde el Arduino. Entonces vamos a colocar outputs. Así vamos a realizar todos los pines que estamos utilizando. Voy a copiar nada más para fines prácticos. Bien, una vez terminado el modo de cada pin, si es entrada o salida, vamos a proceder a los pines que nos van a dar cierto valor o cierta señal. En este caso se hace mediante el comando digital write. Vamos a poner, mejor dicho, todos estos pines que nos van a dar cierta señal en low. ¿Por qué? Porque necesitamos que no tengan valores establecidos o activados, entonces por eso es que todo se pone en low. No es necesario, no es netamente necesario, pero es recomendable, ¿no? ¿Por qué el 10, el 11, el 12, el 13? Porque no queremos que esté activado ningún motor, porque sabemos que eso está conectado al puente H. El 6 y 7 también se desactiva en low, porque no queremos que envíe ni reciba todavía ninguna señal. Bien, una vez terminado el voice setup, procedemos a lo que es el loop, al cuerpo del loop. ¿A qué se refiere lo que es el loop? Es que el robot, para que sea autómata, o autónomo, disculpe, tiene que realizar ciclos mediante condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a estar buscando, enviando y recibiendo señales repetidas veces hasta que ciertas condiciones cambien. Primero vamos a declarar las variables que necesitamos para que pueda realizarse. Una de ellas es el tiempo, que la vamos a poner en float, porque el tiempo puede no ser entero también. Y la distancia, de igual manera, en centímetros. Y en entero podríamos poner de repente el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego solamente tiene dos valores, o es 0 o es 1. Bien, que quiero hacer un hincapié en esta cuestión de limpiar el trigger del ultrasonido. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos que se ha apagado recientemente el robot, pero aún hay cierta señal eléctrica recorriendo el componente. Entonces, es posible que al encender esa señal aún esté ahí presente y nos genere un error al enviar nuevamente, ¿no? O al recibir, mejor dicho, la señal enviada, como ya habíamos hecho en esta parte en el pin 7 que corresponde justamente al trigger. Además de esto, también tenemos que hacer un delay en microsegundos, aproximadamente 2 microsegundos, antes de que empiece a enviar cualquier señal, a disparar cualquier señal. Va a esperar todavía 2 microsegundos justamente para hacer esa limpieza del disparador. Bien, lo siguiente es cuando ya enviamos la onda. Esto se va a hacer de qué manera. De la misma manera con digital write al pin 7, en este caso ya para disparar con high. De igual manera, para evitar conflictos y para darle tiempo al eco de recibir la señal que se ha enviado, se hace un delay en microsegundos de aproximadamente 10, estaría bien. Son valores recomendados en la hoja de información del componente. Y bien, después de este delay que se realiza, se va a volver a desactivar el disparador. Ahora el tiempo en el pin 6, que es justamente donde recibe el eco, y vamos a ponerle high. O sea, es la señal que recoja el pin 6 va a ser escrita en la variable tiempo. Y ahora, para poder enviar la alerta o saber a qué distancia está de un objetivo el ultrasonido, vamos a almacenar en la variable distancia, y lo que vamos a hacer es sacar un cálculo de la distancia mediante el tiempo de ida y regreso. Esta variable tiempo va a ser dividida
entre 29 medios, eh, calculando, ¿no?, la velocidad del sonido. Y otro valor que tenemos que agregar también es cuando el pin número 8 envía una señal al Arduino, justo por la detección del sensor de flama, se va a almacenar en la variable fuego. Ahora lo único que quedaría es mostrar en el terminal los valores que nos están dando, ¿no?, que hemos recibido. En este caso vamos a poner serial.print. Justamente serial corresponde a la terminal virtual. Entonces vamos a imprimir en la terminal nuestra variable distancia. Además vamos a imprimir el string cm para que nos diga con la unidad de medida también. Eso sería todo respecto al sensor de ultrasonido. Ahora vamos a ver cómo eso se vincula con el puente H. En ese caso se hace mediante una condicional que es el if. La condicional es si la distancia es menor que 25. Además, el valor de fuego es igual a 1. Entonces vamos a abrir otra condicional que es si la distancia es menor que 25. Lo que va a hacer es imprimir obstáculo. Los valores de los pines 10, 11, 12 y 13 que están conectados al puente H van a apagarse. Un momento muy corto, casi imperceptible en la simulación. Vamos a hacer un pequeño delay y vamos a hacer que retroceda, o mejor dicho, que gire. Vamos a hacer señales inversas. El 12 y el 13 corresponden al motor A y el 10 y 11 corresponden al motor B. Entonces en este caso queremos que gire y eso se va a dar mediante movimientos inversos entre ambos motores para que realice justamente ese movimiento de retroceso. Bien, ahora ese es en el caso de si la distancia era menor a 25. Ahora vamos a ver el caso de si el valor de fuego es igual a 1, vamos a imprimir en el terminal alerta fuego o fuego nada más. Y lo que va a pasar en este caso es que todos los motores se van a detener. Una vez hecho eso, vamos a también imprimir un salto de línea en la terminal. Ahora vamos a cerrar todos los condicionales. Bien, hasta ahí sería la cuestión del if. Ahora vamos a ver un else. Vamos a imprimir otro salto de línea y van a avanzar ambos motores para la misma dirección. Es decir, si hay un obstáculo y hay fuego, va a ocurrir esta cuestión de dar alertas como obstáculo o fuego. Si no, va a seguir avanzando de la manera normal, sin dar ningún aviso. Hay un vacío, ¿no? Ya, y por último, le damos un pequeño delay de 200 también para hacer la limpieza, ¿no?, para que no haya conflictos. Bien, eso sería todo el código del Arduino y vamos a verificar. Bien, ya se ha sido verificado el programa. Entonces lo que vamos a hacer es compilarlo y buscar el programa e insertarlo en el Arduino, ¿no? Aquí está el Arduino.
y vamos a aceptar y verificamos si realmente funciona y si efectivamente funciona la simulación. Verificamos por aquí los obstáculos y si así funciona, ahora vamos a verificar el sensor de fuego y efectivamente funciona. Bien, esa es la simulación. Ahora vamos a proceder al PCB. Vamos a empezar con el diseño de PCB. Proteus tiene ya la opción de autocolocador y que nos va a ayudar para importar los elementos, ¿no? Y cabe resaltar que cada uno de estos elementos los he empaquetado yo mismo. Es, es por eso que se importa de una manera correcta. ¿De qué manera he realizado los empaquetamientos? Por ejemplo, no existe en las librerías de Arduino el sensor de flama. Entonces lo que he hecho es gestionar el empaquetado. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la cantidad de pines que posee el elemento, he intentado hacer encajar a las pequeñas placas en las que están conectadas. Por ejemplo, veamos con del ultrasonido. Se hace de esta manera. A ver, empezamos, por ejemplo, vamos a empaquetar un sensor de ultrasonido. Bien, este elemento lo vamos a generar. Vamos a darle construir un empaquetado y vamos a llamarle, por ejemplo, ultrasonido 2. Llenamos las categorías. Bien, como podemos observar, existe aquí el modelo que hemos armado mediante los dibujos que hemos hecho. Entonces lo que vamos a hacer es generar mediante dibujos en 3D que he encontrado. He usado un sensor de infrarrojo para el desarrollo del PCB porque no he encontrado un sensor diseñado en 3 dimensiones para el sensor de flama. Así también para el puente H y el sensor ultrasónico. Y vamos a buscar el modelo que hemos descargado nosotros del sensor de ultrasonido. En este caso es el sensor de infrarrojo. Bien, el objetivo es hacer coincidir los pines en los agujeros que hemos creado. Y entonces, así es como se empaqueta un componente. Entonces, ahora al revisarlo en la vista de 3 dimensiones, vamos a observar el sensor infrarrojo. De esta manera se ha realizado el diseño de PCB. Ahora vamos a hacer el recorrido y Proteus también tiene el auto trazador. Automáticamente va a buscar un recorrido óptimo, ¿no? Con los componentes que tiene disponibles. Aquí tenemos, por ejemplo, el PCB y ya de manera ordenada quedaría visualmente en 3 dimensiones de esta forma. Como podemos ver, aquí está el ultrasonido, sensor de flama, el Arduino y por este lado el puente H.